¿Qué tal? Estamos en un vídeo con un formato diferente en el que vamos a ver casos de estudio o estudios de caso, en el que vamos a elegir como marcas que nos parecen atractivas o interesantes para analizar, sea por la casuística que sea, y pues analizaremos un poco el contexto, la construcción y el diseño de la marca, el por qué funciona, qué no, como lo que queremos revisar y demás, pues un poco para aprender también de lo que han hecho otros estudios y demás, y también cómo están gestionando la marca, pues otras marcas en diferentes categorías. Y en este primer estudio de caso, la categoría o el sector en el que vamos a hacer el estudio es sobre una productora de productos de cacao. Bueno, se centran en el cacao, pero hacen diferentes tipos de producto, chocolate, bueno, diferentes tipos de producto que ahora vamos a compartir, pero se centran en el cacao. Y esto ya genera un contexto interesante de investigación que hemos tenido que realizar, porque el cacao pues tiene su chicha detrás, ¿verdad, Nere? Y hay que ver un poco, al ser productora y no solo distribuidora, hay que ver un poco si le han dado importancia a este tema del cacao que es tan controversial y cómo lo han gestionado, cómo han dirigido en base a la construcción de la marca este tema, ¿no? A ver, el tema del cacao, la verdad es que al principio teníamos varias marcas que nos gustaría haber traído, pero cuando vimos el contexto general, había una que destacó por encima de todas por darle importancia precisamente al tema de la obtención del cacao, la sostenibilidad, y teniendo en cuenta los tiempos que corren, ya no solo de cambio climático, sino de crisis políticas que tenemos around the world, nos pareció bastante importante que esta marca le diera altavoz. Y si bien cada marca sube el volumen a lo suyo, y eso no quiere decir que no sea sostenible, simplemente igual estratégicamente no le quiere dar importancia, esta marca, además de ser sostenible, vegana, etcétera, divulga. Entonces, es que, a ver, había que hacerlo. Y además es una marca bastante vibrante y bastante divertida en la aplicación visual. Así que lo que vamos a presentar hoy es Nucao, una marca de chocolate alemana. Además que el chocolate le encanta a Nerea, o sea, es fan del chocolate. Y yo últimamente me he aficionado también, he de decir. Así que me lo he pasado bien buscando marcas, pensando en cuál analizar. Todo se ha dicho, pero a ver, no vamos a negarlo. No pongas esa cara, te encanta el chocolate. Deja de dejarme aquí como la golosa porque puede. A todo el mundo le gusta el chocolate. Bueno. Dale like si te gusta el chocolate. Ya verás. Y si no, deja un comentario hater. Vale. Me parece vamos a... sí, iba a comentar que me parece además un naming interesante, ¿eh? Después hablaremos sobre esto porque primero hablaremos del contexto, pero Nucao... En general los namings de las marcas de cacao tengo que decir que, oye, tienen su chicha, ¿eh? Sí, sí. Vale, bueno, pues vamos primero con el contexto y luego analizamos la parte del naming. Bueno, el contexto con el que nos encontramos cuando empezamos a investigar un poquito sobre cómo se produce el cacao, etcétera, hemos visto varias fuentes, pero esta es bastante intuitiva y muy visual, así que vamos a empezar por aquí para hablar del contexto general. Y el contexto general es algo que todos más o menos ya sabemos por encima, que es que el cacao viene de África, pero hasta nosotros nos hemos quedado sorprendidas al ver hasta qué punto. Costa de Marfil se convirtió durante los años 80 en el mayor productor mundial de cacao. Mira, ¿ves? Esto quiere decir que el cacao que llegó a Europa originario de África, o sea, más del 70% del cacao que ha llegado a Europa originario de África, se produce aquí en África, en este continente, todavía a día de hoy. Y simplemente en Costa de Marfil producen el 40% de la producción mundial, junto con otras zonas como Ghana, Nigeria, Camerún, etc. Lo curioso es que este cacao, a pesar de ser producido casi en su totalidad en África, o sea, hasta un 70%, va a parar a Estados Unidos y Europa en un 80%. Entonces hay una descompensación bastante grande a la hora de producir. Y eso lleva, evidentemente, a ciertos problemas sostenibles, tanto a nivel humano y cultural como a nivel ecológico.
Hemos buscado también más fuentes y dejaremos en la newsletter que vamos a tener el caso más extendido en formato PDF en el que dejamos algunas gráficas, dejamos fotos y fuentes consultadas y se va a extender un poquito más la información de estos problemas, pero entre algunos problemas que nos encontramos, aparte de la producción insostenible, está la parte de la deforestación y el trabajo infantil, que hay bastante trabajo infantil en la producción del cacao. Por no hablar de los derechos humanos, que brillan por su ausencia, no hablemos de convenio, no hablemos de salario mínimo, etcétera. Si nos paramos a ver, de hecho, las cifras de ganancias de estas familias que se dedican, porque en su mayoría son familias que cuidan las fincas, que se dedican a la producción del cacao, nos encontramos con que la división de los beneficios no es tampoco muy equitativa. Aquí tenemos la división del precio final de la cadena del chocolate. Ese chocolate que se produce primero en África, sobre todo en Costa de Marfil, un 70% del chocolate a nivel mundial estamos hablando, que se produce allí, pues de ese 70%, solo el 7% de los beneficios van a pasar al agricultor, el 6% al transporte, el 8% al procesador, y el 35% al fabricante y el 44% al vendedor. Hay una descompensación bastante grandota ahí, ¿eh? Sí, incluso te hace pensar qué pasa en la cadena fabricante-vendedor para que te aumenten tantísimo el precio. O sea, como consumidor, ya no hablando, por supuesto, de la descompensación que hay en evidentemente, lo poco justo que es esta repartición. Si nos paramos a ver la agricultura, nos encontraremos cifras igual de escalofriantes. Pero, ¿qué pasa entre fabricante y vendedor, no? Porque también, como consumidor, deben de inflar el precio, porque lo que ocurre entre una cosa y la otra no es un 40% más. Y estos son datos de 2015 del estudio Cacao Barometer, que es una asociación que se dedica a medir un poco cómo van avanzando los derechos humanos en cacao y tiene datos muy interesantes. Vamos a dejaros el informe de 2022, que bueno, no ha mejorado mucho, pero está bien que se hagan informes de las pocas mejoras que hayas y de las pocas mejoras que existan y de lo que falta por hacer, sobre todo. Y esto es muy importante también para entender ese compromiso social de las empresas y de las marcas en la tarea de trabajar con cacao. Ya sea solamente una marca o empresa que produce cacao en diferentes formatos o una que cuente con el cacao en alguno de sus productos, ¿no? Entonces está bien saber y conocer hasta qué punto, cómo lo gestiona, ¿no? Totalmente. De hecho, vemos aquí las cifras las cifras que habíamos dicho antes, de dónde viene el 70% del cacao, de dónde son concretamente los agricultores que son costamarfileños y a dónde van. Y la gran pregunta, para los amantes del cacao y los que tenemos conciencia, ¿cuáles son las marcas que están sacando tajada de toda esta movida? Eso sí que fue interesante, sí. Eso que pone 20 son 20.000 millones de dólares, ¿vale? Al año. En 2015 estamos hablando. Las 4 primeras creo que son las más conocidas para todos: Mars, Mondelez, Nestlé y Ferrero. Creo que son las más conocidas. Entonces, bueno, nos deja un poco como que me estoy sintiendo hasta mal por todas las tabletas que me he comido en mis años mozos. Pues y sí. Muy fan, que soy de los bombones Ferrero. Era, sí. Pues la verdad es que parece que nadie le ha sabido copiar el veneno, porque además es un veneno lleno de azúcar, todo se ha dicho. Yo que soy anti-azúcar total, que me parece un veneno enorme, pero bueno, es que muchas veces somos conscientes de otras cosas de las que sí se está divulgando y hablando mucho más, pero por ejemplo el cacao es un sector del que quizás no hay tanta divulgación y tanta conciencia de dónde se saca, ¿no? A todo el mundo le gusta el chocolate, como comentabas, pero nadie se preocupa de cómo viene el chocolate, de dónde viene. Bueno, estoy segura de que muchos niños y niñas, bueno, y personas adultas también, no sabrán ni qué es el cacao, o sea, de dónde viene, ¿sabes? ¿Qué es el cacao? Que es muy curioso, ¿no? Que es algo que no se habla. Entonces, esta marca sí está un poco comprometida, bastante comprometida con todo esto que acabamos de mencionar y nos parecía importante darles visibilidad y comentar sobre el tema. ¿Qué más nos traes ahí, Nere? Nada, estaba aquí como recreándome en el estante, recordando los precios, pero bueno, quitando esto, la situación ha llevado a que se trate de disimular un poco porque clama al cielo. Entonces, bueno, se creó en 2001, si me viene bien a la mente, aquí está, 2001, en Estados Unidos, el protocolo Harkin-Engel, que tenía como finalidad reducir
el trabajo infantil en la producción del chocolate, sobre todo en Costa de Marfil y en Ghana, ¿no? Los principales productores. Entonces aquí podemos ver la cantidad de dinero que se ha invertido en tratar de reducir este trabajo en 2020, en estos trabajos forzados, quiero recalcar, en 2001. Habiendo puesto Estados Unidos como gobierno 11,5 millones y una de las empresas que más beneficios han sacado, pues bueno, no han puesto ni un 10% de las ganancias que tuvieron. Con lo cual no deja de ser un lavado de cara bastante brutal. Así que después de encontrarnos con esta situación, dejaremos el informe más detallado en la newsletter y las fuentes consultadas para quien quiera informarse más. La marca que nos enamoró pues fue la marca que hablaba de esto y que además lo hacía de forma divertida e interesante, porque al final el chocolate, no olvidemos que nuestro imaginario nos gusta y lo asociamos con el ocio, con la felicidad y no con toda la realidad que hay detrás, precisamente debido al trabajo que han hecho estas marcas por camuflarlo en muchas ocasiones. Pero se puede hacer ambas cosas, así que vamos a ver ahora un poquito la marca Nucao de cerca. Vamos allá. Entonces, pues a mí me gustaría empezar un poco por el naming, que aunque pues no lo hemos destacado mucho en el estudio, que es que no lo hemos hablado antes, pero sí me parece que me evoca mucho el cariño, la cercanía, no sé, algo así como amable, ¿no? Cercano, como que me recuerda a algo cuco, a algo cookie, a algo, ¿no? Y al cacao. Y no olvidemos que la marca es alemana, con lo cual encontrar un naming que se pueda pronunciar bien en alemán, pero en otros idiomas que aún así recuerda al cacao, tiene su mérito, ¿eh? Pues sí, pues sí. Sí, es sencillito, pero resultón. A mí también me gusta Nucao. Ya podéis ver un poco la tipografía y el rollo del que vais. Si adelantamos un poquito y hacemos un poquito más de spoiler, podemos ver la paleta de colores de la marca, que es bastante vibrante, tiene colores bastante fuertes, bastante divertidos, y ahora estaremos todos pensando, después de ver el descalabre de las gráficas, cómo carajo se mezclan estos colores tan guays con estos datos tan terribles, pero bueno, lo veremos ahora en la web y en cómo abordan esta situación. El logotipo es absolutamente tipográfico, no cuentan con ningún gráfico como isotipo, etcétera, así que lo utilizan también como gráfico a gran escala y representativo a pequeña escala. Y aquí podemos ver un poco el look and feel de la marca en los envases. Aquí tenemos una barra de chocolate rellena de avellanas. Tiene la tipografía puesta ahí en tamaño grande, como un poquito más vintage el logotipo, y abajo tiene la tipografía Champ. Entonces, bueno, tenemos una estética vintage, pero mezclada también con toques de actualidad, con este rollo de la fotografía de luz dura, con el flash súper fuerte que se lleva tanto ahora. Y aquí podemos ver un poco las combinaciones de la marca y la parte que hacen en la divulgación, que utilizando colores así de vibrantes, hablan precisamente de qué está ocurriendo en el mundo y qué proyectos tienen ellos para pararlo. En este caso, hablan de la plantación de árboles, puesto que la agricultura del cacao provoca deforestación, precisamente por lo agresivo que es, teniendo en cuenta cuántas empresas están trabajando con el cacao a nivel mundial, los beneficios que aporta, etcétera. Eso es una máquina de producir, de no parar, que al final acaba afectando negativamente ya no solo a las familias que viven de ello en las fincas, sino también a la propia tierra en la que se cultiva. Así que Nucao cuenta con planes en los que dedica parte de los beneficios a la rehabilitación del suelo, a poblar otra vez el suelo de árboles. Además, trabajan en un comercio justo y trabajan el empleo local. Aquí también vemos un poco cómo hablan de la realidad que hay detrás del chocolate, en el que hablan de cómo los niños siguen trabajando en plantaciones de cacao, los productores de cacao utilizan los pesticidas que generan también ese problema en el ambiente, cómo son los envases, que son casi todos de plástico, ya sabemos todos lo tóxico que al final acaba siendo el plástico para el planeta, lo nocivo que es, y la cantidad de árboles que se acaban talando para conseguir mantener este consumo de cacao. Aquí pone más de 575. Los campos de fútbol se talan todos los días en todo el mundo solo para el cultivo de cacao. Más de 575. La verdad es que un detalle que apuntas mucho es que la combinación que usan de la estética, que es alegre, ¿no? Que es juvenil, contemporánea y demás, con la divulgación que hacen, hace una mezcla bastante interesante, ¿no? Porque es un impacto de noticias
no muy agradables, pero desde un giro que le dan también interesante de divulgación y conciencia de la situación que está pasando y cómo lo están gestionando de forma distinta, ¿no? De forma consciente, al final. Totalmente, básicamente en lugar de hacerse los locos, trabajan de forma activa para hablar del tema y concienciar. Y eso, aparte de ser una gran labor divulgativa, también a ti como consumidor te da motivos para elegirlos a ellos y no elegir otra marca. Uh-huh. Y lo que comentabas tú también apuntabas en el estudio, porque aquí la crack es Nerea, que se ha currado todo el estudio que podéis descargar si os suscribís a la newsletter, porque lo vamos a enviar mañana. Se publica hoy el vídeo, pues mañana lo enviamos por la newsletter con el PDF, con toda la información y demás. No, se envía la semana que viene, creo. ¿La siguiente semana? Bueno, pues no la siguiente semana. Si os suscribís ya, lo vais a recibir. Si por cualquier cosa estás viendo este vídeo a la siguiente semana o en cualquier otro momento, bueno, escríbenos a contacto@garimostudio.com y vemos de enviártelo. Pero lo mejor es que te suscribas porque vamos a hacer más estudios de caso como este. Este se lo ha currado 100% aquí en la máster Nerea. Los otros intentaré yo también participar más en el estudio recopilación de información, pero vamos a traer más marcas así y a comentarlas, así que es interesante. Y me parecía muy chulo el apunte que hacías de que el chocolate es algo que hace muy feliz a las personas, ¿no? Porque el chocolate, pues eso, sobre todo las mujeres que lo asociamos como en la etapa premenstrual, que nos ayuda mucho a llevar esos momentos. Nos lo pide el cuerpo literalmente, que es algo que biológicamente te pide el cuerpo, comer chocolate, el cacao, o sea, no por el dulce, que también, sino por la grasa del chocolate, del cacao, esa naturaleza propia que tiene este alimento y lo tenemos asociado a postres, momentos felices, momentos, ¿no?, de mucho cariño, de cosas positivas, pero también queremos sentirnos tranquilas de que consumiendo ese producto todo está yendo bien, ¿no? Que no estamos consumiendo ese producto mientras hay personas que están sufriendo día a día por recolectar el cacao y de forma negativa, etcétera, etcétera, ¿no? Le dan una chispa positiva, una forma muy alegre y tal de gestionar la marca a nivel visual, de percepción y de todo, pero a la vez están hablando de la realidad de lo que existe. De hecho, un claim que utilizan mucho es el hambre de cambio, porque ya junta la parte del chocolate, la diversión, con precisamente cambiar la situación. Y aquí estamos sobre nosotros en la misión. Uh-huh. Uh-huh. Creemos que hacer lo correcto debe ser divertido. Es por eso que hacemos todo lo posible todos los días para que nuestro chocolate sea aún más sabroso y sostenible, por un mundo en el que todos queremos vivir verde, justo y escandalosamente delicioso. Me parece un equilibrio de propósito muy, muy chulo, ¿no? Y utilizando, mira estos gráficos tan graciosos aquí, pisando el CO2. Sí, activistas, ¿no? Con ese enfoque activista y demás, que va muy bien ligado toda la visual con esos colores vibrantes que comentabas, ¿no? De estamos aquí y demás, y una combinación vintage, ¿verdad? Pero a la vez sí que consiguieron ese ser contemporáneo. Sí, la tipografía además es la Champ, que tiene bastante personalidad y es muy característica. La modificaron en el logotipo para hacerla todavía más época hippie, pero equilibrándolo con colores bastante vibrantes, planos aún así, porque no utilizan degradados ni sombras en exceso. Uh-huh. Y el tipo de foto y formato, porque al final el diseño tampoco tiene mucho, es bastante minimalista. Vamos, o sea, tienen los colores vibrantes y tal, pero no tiene tampoco muchísimos elementos, entonces quedó bastante punto intermedio entre sí, vale, se ve el punto que querían conseguir, vintage y tal, y lo han conseguido, pero no queda anticuado, ni pasado de moda. Han logrado un look al feel así bastante contemporáneo, mezclando como un poco nostalgia y un poco, pues esa actualidad. Y vete a lo grande o vete a casa. Además debieron tener un rebranding no hace mucho, porque dale para atrás, a la página de atrás, en la imagen de las pantallas, esa que acabas de leer, donde acabas de leer, Go big, go home. ahí. Si te das cuenta,
tienen otro packaging y otra visual. Debieron vivir un rebranding y la verdad que un acierto porque pues en la pancarta esta grande que se ve ahí no es muy diferencial, no tiene quizás la personalidad que está consiguiendo ahora, ¿no? No, el logotipo anterior era Nu más Cow. De hecho, por eso la web, para los que la queráis visitar, lo vais a tener en el PDF o en la newsletter y también en la descripción, pero bueno, es The Nu Company. Uh-huh. Y cambiaron también el logotipo y todo, la tipografía, como se puede apreciar, los colores, todo, el envase. Uh-huh. Sí, un rebranding. Pues genial, me encanta. No hemos probado el producto, yo no lo he probado. ¿Tú? Tampoco. Tenemos ganas. Sí, tenemos que pedir. Lo traemos afuera del estudio. Sí. Lo probamos y comentamos allí en el podcast. Pues hacemos un ASMR mientras comemos las chocolatinas. Espero que se funcione bien, así lo repetimos. Bueno, aquí vemos el proyecto de reforestación. Donamos un total del 3% de nuestras ventas al proyecto de reforestación Eden. El apoyo se transfiere mensualmente. Han elaborado gráficos específicos para eso, mira qué chulo. Sí, sí. Es un sistema, como tú dices, muy sencillo, muy minimal, pero que es coherente y es contundente, es decir, constante en su aplicación, con una buena gestión de la marca, un sistema que se repite, ¿sabes? Que no es incoherente, o sea, que está bien aplicado. Uh-huh. Podemos ver que después de unos 5 años comienza la regeneración natural. Los árboles jóvenes comienzan su propia reproducción y se crea un ecosistema nuevo y saludable. Confiamos en los cambios de juego ecológicos y más con un almacén de carbono. Bueno, tienen bastantes proyectos porque además de todo esto, los productos que tienen, por ejemplo, vamos a ver la sal marina de almendras, son todos veganos. Y el envase, o sea, el envase que tienen es 100% ecológico y sostenible. Uh-huh. Envasado de forma sostenible. Nuestros productos se envasan en celulosa o papel autocompostable. Cada producto invierte en un mundo más verde por el proyecto de reforestación forestal y es orgánico y vegano, justo. Uh-huh. Y esto cada uno. Entonces, si nos paramos a pensar, la verdad es que tiene como tropecientos valores a darles altavoz, ¿no? Por un lado, la sostenibilidad en el que se abarca la reforestación y el envase, también el veganismo, que sería otra lucha aparte, pero quieren mantener la positividad y la diversión. Entonces, al final, crear el look and feel de forma minimalista que les permita tener tanta comunicación, variedad. Porque si vemos... ¿Qué? Variedad, ¿no? Variedad. Sí, si vemos la web realmente comunican muchísimo, en muchísima cantidad. Hay marcas que no se mojan tanto, no dan tantos datos, ni son tan transparentes, ni nada. Entonces tienen que conseguir que la comunicación llegue, que sea fácil de leer, pero al mismo tiempo que sea divertida, y vemos que lo han conseguido totalmente. Ser más que un e-commerce, ¿no? Ser mucho más que una tienda de productos de cacao. Ser un movimiento, ser parte. Sí. Y aquí vemos un poco el look and feel de la marca, que ya estábamos viendo en la web, etcétera. La verdad, las mezclas de color son bastante vibrantes y funcionan muy bien. Y es, ¿cómo iba a decir una palabra? Es apetecible también, ¿no? A los sentidos. Nos damos un paseo por las reseñas ya que estamos. No, la verdad que parece que encanta. Menos una mala reseña que tiene, a la gente le flipan estas. Plastic free, vegano. Y es importante resaltar en todo esto que es una B Corp. Uh-huh. Está comprometida con ese... Es que ser B Corp no solo significa que seas B Corp y ya está, que eres una marca responsable, sostenible, sino que para ser B Corp tienes que medir y analizar el impacto que generas, cómo lo generas y las mejoras, etcétera. O sea, les hacen pasar por una serie de procesos muy rigurosos y demás, que son, pues eso, más que simplemente pertenecer, ¿no? Pagar un sello y ya está. No, hay un compromiso más allá de eso.
si no se midieran al final este tipo de acciones, ocurriría lo que ocurre en muchas ocasiones, que es que se dice, no, nosotros somos sostenibles porque ha lanzado un único producto, pero el resto de la producción no es sostenible, o donamos al equilibrio en el comercio justo, etcétera, como ocurre con algunas marcas que de hecho sí, es verdad, han donado varios millones de dólares a reequilibrar un comercio que desequilibran por otro lado. Entonces, bueno, el que haya una compañía imparcial que se encargue de medir realmente estas intenciones es lo que le da coherencia. Sí, total. ¿Y qué destacarías tú más de todo este caso? ¿O cuáles son tus conclusiones, Nere? Para mí, lo más destacable es el que hayan conseguido, aparte de dedicarse de forma activa a ser coherentes, es un trabajazo meterse a hacer el envase sostenible, hacerlo vegano, bajar el consumo de azúcar y que todo eso venga de un comercio justo y a mayores medir todo eso y demostrarlo, porque no es nada fácil, como ya hemos visto en las gráficas, encontrar de dónde sacar el cacao para evitar caer precisamente en la misma trampa. Veámonos en la situación de ser una empresa de cacao y que el 70% del cacao venga en condiciones infrahumanas, te tienes que buscar mucho la vida para hacerlo, pero además de no quedarse ahí, han seguido divulgando su mensaje para hacer a la gente partícipe y consciente y no lo han hecho aburrido, porque la primera vez que encontramos esta marca nos pareció como muy cañera, muy divertida, muy graciosa y con mucha personalidad. Entonces se distinguen. Son bastante sostenibles y ecorresponsables y ecoamigables, que es algo que pedimos en la actualidad por completo, tal y como están las cosas, es lo que se necesita. Y son el chocolate. Representan lo que es el chocolate, que el chocolate no deja de ser diversión, no deja de ser sociedad, no deja de ser un poco cultura nuestra, ¿no? El momento del... Esto nos lo han inculcado un poco, pero el momento de la barrita. Voy a decir la marca. Ya. Sí, bueno, culturalmente tenemos cositas asociadas, ¿no?, a esos momentos y muchas marcas que han dejado huella a nivel social y cultural en esos momentos. Entonces, el reinterpretar esos momentos, el hacerlo de forma consciente, el consumo, sobre todo, ¿no?, por nuestra parte, es importante. Además, ya te estás mojando. A mí también me parece destacable que hay mucha gente que quiere consumir chocolate y ya está. O sea, ya está, no le importa nada más, ¿no? Y sin embargo, pues ya se están dirigiendo a, yo creo que sí, nuevas generaciones o generaciones millennial a partir de ahí, que son más conscientes y que tienen más conciencia sobre todo esto, ¿no? Porque después sí que destacamos que obviamente no es una marca de chocolate elegante, sofisticada y demás, no va por esas. Yo la veo más como activista, joven, ¿no? O juvenil, joven, y divertida. O no divertida en plan chistes, ¿no? En plan bufón, arquetipo bufón, no así, pero sí apetecible, eso, agradable, ¿no? Maja salá, como diría yo. Sí, totalmente. De hecho, tenemos algunas marcas por ahí en el tintero y casos que sacaremos más adelante que no le dan tanto volumen a este tipo de cosas, pero sí a otras problemáticas que también son reales en la población y al final este trabajo es generacional, es cultural y es de educación, tardas años en solucionarlo. Entendemos que cada marca le da volumen a lo suyo siempre y cuando sea respetuosamente y coherentemente, pero lo interesante aquí, hablando de precisamente cómo han solucionado la visual y que no han optado por algo elegante, es que hay muchas formas de abordar un problema y de querer impactar y ser reconocibles, ¿no? En este caso han optado por una parte un poco más divertida, una opción divertida más graciosa, más vintage, utilizando también mucho los iconos, a la explicación y tal. Ilustración. Pero sí, ilustrativo incluso, con tipografías bastante llamativas como es la Champ, pero hay otras formas de hacer las cosas y también lo veremos en otros cambios, en otros casos de estudios. Uh-huh. Sí, pues me ha encantado, así que una marca para probar. Tenemos que probar esta marca y ya os contaremos a ver qué tal. Por mi parte nada más, Nere. Sí, dejaremos en el caso de estudio, en el PDF que enviaremos con la newsletter, todas las fuentes consultadas. Hay un poquito más de información, un poquito más de los mensajes de la marca, etcétera, para que los veáis con calma, las gráficas y demás. Y nada, nos vemos en el próximo caso de estudio. Eso es. Chao, chao.